Muy buenos días, trader. Muy buenos días, amigos de Aprendiendo Trading. Vamos a ver qué es lo que ha pasado un poco en el mercado con las noticias esperadas ayer, ¿vale? Y ver un poquito cómo se han confirmado pues ciertas zonas que teníamos marcados en los análisis anteriores, ¿no? Ya sabemos que me gusta empezar de macro a micro. Y aquí podemos ver un poco dónde el precio ha llegado anoche o ayer, impulsado por esas noticias en el gráfico semanal, una zona clave, una zona a testear después de mucho volumen, ¿vale? Y llevado un poco arriba, pues bueno, por las ventas que hubieron aquí para llevar el precio a testear, ¿no? Pensar en un giro todavía estamos pronto, pero si se salta de esta zona, si salta de esta zona, pues iremos seguramente a testear zonas por arriba, ¿no? Ya luego veremos cómo se nos queda. Aquí vemos cómo desde esa caída hay tres segmentos en esa caída, ¿vale? Y lo que está claro es que mientras esté por encima de esa zona, pues lo que toca son movimientos en principio alcistas con el permiso de todas estas zonas que tenemos y sobre todo, con este BH de la corrección del impulso bajista previo desde casi finales de febrero hasta mediados de marzo, ¿no? Este impulso bajista, este primer movimiento bajista, ¿no? Vemos que, como bien dijimos el otro día, teníamos esta zona intermedia que en principio nos iba a decir si desde aquí iban a salir nuevos movimientos a testear las zonas clave que hemos dicho en los gráficos diarios, y si la perdía tenían que venir a buscar liquidez a la zona que estaba justamente por debajo, ¿no? Esa zona es la que podría invalidar, los movimientos alcistas y volver a buscar profundidad en el mercado del lado corto, ¿no? Aquí vemos la zona que compartía en el análisis anterior, ¿vale? Y habíamos dicho que, bueno, que hasta aquí podíamos darle, y esta zona era la que iba a invalidar que este movimiento, que desde aquí arrancase un nuevo movimiento proporcional a este y para completar la estructura que habíamos comentado en ese vídeo, ¿no? El precio, si se dan cuenta, pierde esta zona, pierde esta zona y como tal se dijo vino a buscar zonas de liquidez que teníamos por debajo, ¿no? Vemos como en la noticia, ayer a primera hora, que hubieron noticias importantes, a primera hora de la mañana, quieren tirar el precio hacia arriba, ¿vale? Pero no pueden, de hecho ni se colocan. Es verdad que en sesión, con todo este esfuerzo, más el esfuerzo que había, podían haber organizado la subida y esto quedarse como una dilatación en tres segmentos, un A, un B y un C, y de aquí arrancar ese movimiento alcista, pero vemos que cuando arranca la sesión ni siquiera son capaces de colocarse por ahí y ya nos están dando pistas con la colocación de esta y la no superación de esa zona para cuando salgan las noticias de la tarde esperadas ayer en toda la jornada, pues un poco nos estábamos adelantando hacia dónde podía ir el precio, ¿no? Aquí vemos cómo el precio hace un gap, no recupera esa zona que habíamos marcado como una zona clave para decirnos que el precio iba a continuar al alza, y vemos cómo una vez más la sesión abre en esas zonas, llevan el precio hacia arriba, ¿vale? Para que luego cuando salga la noticia dejar esas zonas testeadas y darle continuidad al movimiento, ¿no? Entonces, sigue a medio plazo, o esta estructura sigue vigente mientras no pierda esta zona que inhabilitaría ese sentido largo de un segundo impulso o una tercera onda al alza que estábamos hablando, ¿no? Aquí vemos un poco la jornada de ayer donde se desarrolló la apertura del mercado, ¿vale? Aquí vemos las noticias, el reloj de las noticias en horario europeo.
¿vale? Vienen simplemente a hacer una corrección de este tramo bajista para continuar con su proporcionalidad, ¿no? Bueno, ¿dónde empieza a estar claro la zona? Pues bueno, la zona empieza y todas las confirmaciones cuando esto se rompe, ¿no? Cuando esta zona se rompe es cuando realmente se sale de la oscuridad y el mercado nos enseña cuál era esa dirección, ¿no? Vemos que realmente el mercado en 15 minutos estuvo dentro de ese rango de seguridad prácticamente en 15 minutos. No dio opción a nada, no dio opción a nada hasta la llegada de las noticias, ¿vale? Pero bueno, los que estuvimos, los que estuvimos en sala, sí hicimos algo, ¿vale? Hicimos para aquí un corto, cuando sobre todo vino a testear esta zona, hicimos aquí un corto, y luego cuando el precio ya se colocó por encima de la clavicular, buscamos un segundo movimiento proporcional al primero, ¿no? Que vemos donde el precio salen los jefes diciendo nada y de la China, aquí no seguimos, y realmente es donde están las noticias en el nivel europeo, ¿no? El precio vuelve a entrar otra vez en zona de seguridad, dentro de zona de seguridad, y bueno, pues eh, no nos da muchas opciones de colocarlo, ¿no? Teníamos que esperar a esa hora donde salían las noticias y si estábamos, pues se podían hacer cosas interesantes y si no estábamos, pues hay que dejar pasar las oportunidades. Hoy es otro día y habrán nuevas oportunidades, ¿no? El mercado, el ritmo del mercado lo marcan ellos y no nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que tener la capacidad de aguantar, de esperar, ¿vale? Y saber cuándo sí podemos hacer algo y cuándo no, ¿no? Vemos aquí vemos un poquito lo que le estaba diciendo, cómo a pesar de esa volatilidad que había ayer, pues bueno, el mercado simplemente lo que viene es que aquí hay un movimiento, ¿vale? Aquí hay un movimiento, uno 2 3 4 y 5 en 5 ondas, ¿vale? Hace su corrección en 3 un A, un B, un C, aquí incluso lo hace en 5 segmentos, ¿vale? Y nos hace un segundo movimiento proporcional al primero para hacer la corrección que llega a un 61.8 del FIBO en confluencia con esos máximos de la noticia europea y desde aquí comienza un segundo movimiento proporcional al menos de este tamaño, ¿vale? Cabe destacar que solo estoy analizando este último movimiento. Todo esto hay que estudiarlo, ¿vale? O hay que estudiarlo desde aquí arriba. Es decir, nosotros estamos estudiando solo este último movimiento, ¿no? Entonces, de aquí comienza un nuevo movimiento. Esto es un movimiento impulsivo, ¿vale? Hace un primer movimiento, hace su corrección en A, en B y en C, donde C hay un fallo de C. Y fíjense que el fallo lo provoca la alta volatilidad, el gran dinero del profesional que ni siquiera vienen a testear esa onda de esa corrección, ¿vale? Con lo cual cuando se producen fallos en C es porque hay fuerza en el movimiento y pueden llegar al 127, 162 y estar en un movimiento extendido, ¿vale? Vemos que llega a un 162, esta tercera onda, hacen otro A, otro B, otro C, ¿vale? Para el cuarto movimiento y una onda 5, un tercer movimiento bajista para completar esa estructura correspondiente a un tramo impulsivo, ¿no? Vemos realmente luego a nivel operativo. Pues bueno, aquí vemos cómo se ve prácticamente esa clavicular, ¿vale? Esos 5 segmentos de esta corrección para dar un segundo tramo proporcional al primero, en confluencia con esa zona que se había marcado, donde pues, se ven perfectamente, ¿vale? Luego vemos ese primer segmento, su A, su B y su C, donde empieza la noticia, ¿vale? La noticia, a pesar de todo ese volumen, lleva bastante intención bajista, con un volumen bastante excesivo, pero vemos que luego se retira la demanda y testea los niveles mínimos de la sesión ordinaria, ¿vale? Incluso de la europea y los mínimos de sesión en el after, ¿no? Entonces vemos ese desplazamiento, 3 segmentos de corrección, ni siquiera recuperan volúmenes importantes. Si aquí hay duda de entrar en ese segmento, se espera la confirmación, testeo nuevo, dando nuevas oportunidades para,
para sacar un beneficio bastante interesante a pesar de esa volatilidad y a pesar del impacto que puede tener una noticia de la importancia de ayer en el mercado, ¿no? Vemos realmente que un día con noticias, con alta volatilidad, se pueden gestionar bastante bien las entradas y se le puede buscar nomenclatura, se le puede buscar de dónde vienen todos esos movimientos y buscar ese origen, ¿no? Ese origen y esa proporcionalidad. Cierro el análisis de hoy, este vídeo, diciendo que, bueno, de la importancia de esta zona, ¿vale? De la importancia de esta zona y sobre todo la recuperación de esta para buscar nuevos movimientos alcistas, ¿no? Como siempre, les comparto las zonas que invalidan estructura y esta zona es la que nos invalidaría, nos va a invalidar eh, ese movimiento alcista, ¿vale? Pues nada, los dejo que disfruten del jueves y luego pues nos veremos por sesión los que podamos y si no, pues hasta el lunes, ¿vale? Venga, feliz día, disfrutar de esta fiesta.